En esta página del diario del Mangaka no Baka haremos un ejercicio que seguro muchos abogados entenderán. Defenderemos a un cliente culpable. El sujeto de análisis de este ejercicio teórico es el habitante de Paradis más controversial que ha existido en los últimos tiempos. El juez llama al estrado a Eren Yeager. Bienvenidos a Mangaka no Baka. Dos aclaraciones. Número 1, y la más importante. Eren es una caricatura, un manga, no existe en la vida real. Aclaración 2, la reglamentaria. Este video contendrá una tanda explosiva de spoilers del manga de Shingeki no Kyojin, así que ya te la sabes, mano. Prosigue con precaución. Sin más, con uno de los giros de trama más locos vistos en tiempos modernos en un manga, y con uno de los debates más encarnizados sobre un personaje en particular en puerta, vamos a debrayar. De entrada, ¿cuáles son los antecedentes de todo el beef que se traía Eren con los marleyanos? Bueno, en resumidas cuentas, los paradiseños, a.k.a. los eldianos, por su capacidad metamórfica titánica, en un inicio fueron los malos de la historia. Estos sometieron durante mucho tiempo al mundo no titán con su inmenso poder. Posteriormente, después de muchos sucesos y ciertas traiciones puntuales, los poderes de los 9 titanes cambiantes cambiaron de manos y de gobiernos. Para el tiempo en el que Eren era un pequeño, Marley ya tenía en su poder a varios titanes cambiantes como aliados. Ahora, para entender muy bien las acciones de Eren, tenemos que entender los radicales que también fueron las ideas de Marley. Para la capital oceánica, la isla de los demonios, pese a que se encontraba aislada del mundo externo, seguía y seguiría siendo siempre una amenaza latente para el mundo. Muchos altos mandos marleyanos pensaban que para alcanzar la verdadera paz en el planeta, la gente titán tenía que ser completamente exterminada, incluso aunque actualmente ni siquiera supieran su propia historia y por ende no representaban genuinamente una amenaza tan grande para ellos. El voto de renuncia a la guerra evitaba efectivamente que el retumbar se activara. Si nos ponemos a pensar, de todos los países de la Tierra, fue Marley la causante indirecta de la caída del 80% del mundo shingekiano. De entrada, cuando Eren perdió a su madre en el golpe a Shiganshina, los marleyanos no solo usaron a sus titanes cambiantes contra meros civiles, sino que dejaron que los titanes puros masacraran a toda la población de una manera violentísima. Más que el ataque en sí, la ira de Eren provino de ver con sus propios ojos cómo su madre fue moncheada por Dina. Creo que la brutal y excesivamente dolorosa muerte que los habitantes del distrito de Shiganshina sufrieron la tarde que vemos en pantalla, más otras acciones puntuales, fueron el combustible principal para la ira inextinguible del Vengador Yeager. Si hubieran dejado a los isleños en paz, el motivo principal de la ira de Eren, la muerte de su madre, no hubiera existido y por consecuente el nacimiento del titán del juicio final no hubiera siquiera ocurrido. Pero bueno, ya todo pasó como pasó. Ya cuando hablamos del Eren Tatakae, la cosa se pone aún más interesante. Todos lo vimos la noche del golpe a Liberio. Marley y sus aliados estaban en tiempo real orquestando un nuevo ataque sobre la isla de los demonios, la misma isla indefensa llena de civiles. Otra vez, abogando por Eren, les digo desde ahora que sus acciones estuvieron justificadas completamente. Si Yeager no intervenía, Marley hubiera exterminado completamente a su pueblo. No hay nada más efectivo que la unión surgida por tener un enemigo común. Pese a que los paradiseños no se llevaban bien dentro de sus muros, estos se unieron al llamado de Eren. Muchos yaerguistas, sin importar su clase social, siguieron la ideología del sexy Yeager. El ser objeto de discriminación global y de odio puro y duro unió a la isla de los demonios como ellos solos no lo habrían hecho. Ahora, el sentido de pertenencia a su hogar también fue decisivo en la resolución de Eren. Al ver el genuino odio y miedo que el mundo exterior sentía por su raza, este eligió a su pueblo antes que al mundo. Solo por un momento imaginemos que los reptilianos son reales. ¿Cómo te sentirías si vieras a una raza mucho más fuerte que la tuya frente a ti? Unos lagartos de 3 metros con poderes telequinéticos y armas avanzadas. Lo más probable es que te sentirías vulnerable. Así o peor veía el mundo exterior a Paradis y a su pueblo. Por ende, el mutuo interés en comprenderse ni siquiera pasó por la cabeza de ambos bandos. En esta guerra encarnizada, Eren optó por la lealtad para con su gente. Ahora, si ya te obligaron a tomar la guerra como camino, hay quien juega por jugar y hay quienes juegan para ganar. De este último tipo de persona era Eren. Si te estás arriesgando a literar el cuello, tienes que apostarlo todo, papi. Lo que me lleva al primer escenario a analizar respecto al retumbar. ¿Cuáles eran los planes originales de las fuerzas aliadas? ¿Y qué terminó haciendo Eren, el por mis huevos Yeager, por decisión propia? El retumbar siempre fue considerado como un arma disuasiva eldiana. Cuando el mundo intentara pasarse de gandallas con ellos, Paradis podría contraatacar y disuadir futuros intentos con este evento. Armin teorizaba que librar solo a los titanes muralla que rodeaban a Shiganshina hubiera sido más que suficiente para mermar las fuerzas externas continentales
continentales aliadas y hacer que éstas reconsideraran una tregua momentánea, al menos por algunas décadas. Este plan en sí hubiera estado chido, no obstante, era un plan paliativo, no resolvía el problema a largo plazo. De hecho, posterior al uso de los murallas en territorio marleyano, el miedo y rencor que el resto del mundo hubiera sentido por los paradiseños solo se habría reavivado. Les habría dado incluso a los gobiernos continentales un motivo real para futuras rebeliones. En este escenario, la guerra final entre naciones solo se pospondría, a menos que durante los años que tardara esta tregua, algún suceso importante replanteara las prioridades de ambos bandos. Sin embargo, como todos sabemos, este escenario fue descartado por Eren, lo que nos lleva al escenario 2, lo que realmente ocurrió. Una vez Eren obtuvo la bendición de Ymir, este no solo desarrolló la forma más masiva de un titán alguna vez creada, el titán del día final, sino que despertó consigo a los titanes muralla que rodeaban la totalidad de la isla de Paradis, no solo a los titanes de Shiganshina. Esto con el objetivo no solo de intimidar, sino de erradicar por completo a su enemigo, al mundo exterior. Se sabe que Eren en su retumbar aplanó el 80% de todo el planeta. Llegados a esta parte, entran en escena los que a mi punto de vista deberían ser considerados los verdaderos villanos del final de Shingeki, la facción anti-Eren Promundo. Como defensor de mi cliente no me queda duda que si el retumbar de Eren hubiera concluido exitosamente, la paz en el mundo shingekiano se habría alcanzado. A fin de cuentas fueron los marleyanos y fuerzas aliadas los que buscaron constantemente la destrucción completa de los paradiseños. Ellos, se podría decir, arrojaron la primera piedra. El interrumpir el retumbar de Jäger no solo generó que el ciclo de odio y guerra sobreviviera, sino que en el futuro se avivara a niveles aún más masivos. Las tomas finales de Attack on Titan nos dejan en claro esto. El problema de Eren no fueron sus malas acciones, sino sus malos amigos. Al final de sus días, sus enemigos más acérrimos fueron sus amigos más cercanos. Esta parte del manga es la que creo más me generó inconformidad en la conclusión de la serie. Me explico. Con la intervención de Mikasa y compañía, solo se salvó el 20% de la tierra. El daño más cabrón ya estaba hecho. Si hubieran dejado avanzar un poquito más el retumbar, el futuro de paz planteado por Eren se habría concretado. En este paralelo, los paradiseños sobrevivientes habrían repoblado el mundo. La venganza quedaba fuera de la ecuación, ya que las naciones enemigas habrían sido completamente aniquiladas. Durante múltiples generaciones, la paz habría reinado en el planeta. Obviamente, los mismos isleños, con el pasar del tiempo, hubieran generado facciones contrarias que eventualmente tendrían conflictos, disputas o guerras. Pero independientemente de esto, la paz planteada en este paralelo 1 se intuye más longeva que la que obtuvieron Armin y compañía. El hecho de que Mikasa y la facción Promundo se metiera y frenaran el retumbar solo propició la futura destrucción de su propia isla. Como vimos en el final extendido de Attack on Titan, la isla de Paradis, pasados los años, volvió a ser atacada sin tregua. Incluso se ve que fue destruida por la tecnología avanzada del mundo exterior. Esto no se me hace raro, ya que me imagino que el 20% de la población que sobrevivió quedaron traumados de por vida. Esto por sí mismo debió de ser una motivación más que suficiente como para que estos enfocaran sus esfuerzos en la creación de armas cada vez más poderosas y avanzadas, armas que pudieran rivalizar con los mismísimos titanes cambiantes. Aunque bueno, esto ni siquiera hacía falta, ya que con la muerte de Eren y la liberación de Ymir, el poder de los titanes desapareció finalmente del mundo shingekiano, lo que me lleva a este inmenso árbol. Muchos fanáticos teorizamos que este árbol es muy parecido al árbol por donde cayó Ymir y obtuvo sus poderes primigenios. Si esto fuera cierto, básicamente esta escena replantea el regreso de los titanes cambiantes al mundo shingekiano. Por interrumpir el retumbar de Eren, todo volvió a donde empezó. De hecho, la mala decisión de Armin se materializó casi inmediatamente como una pistola apuntándola a la sien. El cuerpo de Eren ni siquiera se había enfriado y los eldianos ya habían recibido malos tratos por parte de los sobrevivientes. ¿Se imaginan esa mamada? Los mismos tipos que vieron con sus propios ojos cómo peleaban los aliados contra Eren ni siquiera les dieron las gracias, güey. Desde ahí ya se veía que este resultado no iba a funcionar, viejo. Yo no sé el mundo continental de Attack on Titan, pero si yo me hubiera salvado de una masacre como la que sufrió casi todo el mundo con el retumbar, el rencor habría sido lo último en mi mente. Creo que una felicidad orgásmica me hubiera invadido todo el cuerpo. Ver un nuevo mañana, ya sin titanes, habría sido un regalo más que aceptable. No obstante, como vimos en las escenas finales, los sobrevivientes no se sintieron así. Pese a que post-retumbar ya no existían titanes puros, cambiantes, ni de ninguna clase, la venganza contra los isleños fue nuevamente la motivación principal de este nuevo mundo. En Paradis, por supuesto, el fanatismo hacia Eren estaba cabrón. No obstante, el rencor y miedo presente en las mentes de los sobrevivientes se mantuvo frontal y constante. Es por esto que considero que pese a que a primera impresión mi cliente se equivocó, ya dadas las circunstancias, seguirlo habría sido el camino más lógico y de una paz más prolongada. Las personas que verdaderamente tendrían que enfrentar un juicio marcial son Mikasa y compañía por prolongar una guerra que ya casi estaba concluida y por metiches. Eso es todo de mi parte, señoría. それは進み続けた者にしかわからない。